Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales sincronizados en la Marvel y sí, el que toca hoy y el otro de fútbol, y acá estamos. Y como les dije la semana pasada, ¿no? Estamos en la época de Batman y Robin. Hay mucho para explorar de esta película porque hay muchos personajes. Una de las cintas con mejor cast de todas las de Batman. Lamentablemente no funcionó la película. Ya hemos hablado de Mr. Freeze, hemos hablado de la cinta, por supuesto. Hemos hablado de Chris O'Donnell, que también de alguna manera también se lo vincula obviamente con Batman Forever. Y hemos hablado ya del Batman de George Clooney. Y en este caso toca Poison Ivy, interpretada por la grandísima Uma Thurman, una actriz impresionante. Yo soy un fanático total de Kill Bill, pero bueno, tiene una filmografía realmente muy buena y que es una actriz que ha marcado época. Y que bueno, en este caso, a ver, yo creo que es la mejor villana de esta película, que tiene tres, ¿no? Que tenía a Mr. Freeze, a Bane y a ella. Creo que es un poco quien enlaza al grupo, ¿no? Quien de alguna manera forma parte del grupo. Poison Ivy me parece un personaje muy, pero muy interesante, que en el cine no ha vuelto a ser explorado después de esta película, ¿no? Es como que de alguna manera también algunos personajes quedaron marcados por lo bueno o por lo malo en el mundo de superhéroes, y a veces es como que no se dio la posibilidad de volver a mostrarlos, ¿no? Entonces es como que nos hemos quedado con esta participación de Poison Ivy y poco más, lamentablemente, porque es un personaje muy interesante, porque, bueno, muchos quizás incluso la recuerdan más por el Lego, por el videojuego de Lego, que capaz que por la película, ¿no? Pero bueno, a ver, tiene escenas realmente interesantes, cierto intento de quizás acercarse a la Catwoman de Michelle Pfeiffer. Yo creo que hay algo ahí. Me parece un personaje interesante al que le faltó desarrollo, como toda la película o como muchas veces pasa cuando hay tantos personajes, ¿no? Creo que su inicio es interesante, pero después se termina cayendo en el final, ¿no? Es un personaje que tiene una trama, pero creo que no se la terminó de explorar del todo en cuanto a sus poderes y demás. Y a veces hay como cierta repetición de cuestiones que quizás no ayudaban tanto al personaje, ¿no? Yo creo que, bueno, es un personaje que enlaza todo porque de alguna manera llama a Freeze y a Bane. Me parece que la estética del personaje es realmente muy buena, es muy interesante, pero me parece que como ha pasado en esta película, falta ese desarrollo, falta ese toque de desarrollo que bueno, hubiese venido bien. Es una gran actriz, obviamente, pero lamentablemente creo que cae en la cuestión de la película de muchos personajes y de poquito desarrollo. Creo que tiene buenos diálogos, creo que la escena de la primera aparición con Batman y más es muy buena, más allá de que después termina el chiste y la batitarjeta, bueno, nunca salga sin ella. Pero bueno, creo que por momentos no se explora tanto al personaje, sino a lo que genera en los demás y demás, y quizás en ese sentido es demasiado. Es como que podría haber tenido más desarrollo de personaje fuerte y menos de lo demás. Entonces, siento que es un personaje muy interesante y que la película no lo terminó de explorar. Creo que, sin embargo, me parece que es el personaje que mejor encaja en la película, porque de alguna manera es el personaje que quizás más los pone en aprietos, y de alguna manera es la más malvada de todas, quizás. Por alguna manera es como que Freeze quizás como que se le da cierta cuestión de desarrollo detrás, pero a ella no. Y la verdad es que en ese sentido es bastante interesante. Creo que, a ver, el personaje no volvió a aparecer también porque es un personaje muy de la saga de los 90s. Incluyo a Tim Burton en esto porque también, que eran personajes quizás más, como de alguna manera, locos o más en tono distinto, ¿no? De alguna manera, después de Batman y Robin, el cine de Batman se ha esforzado en tratar de ser lo más realista posible. Entonces ya no se lo trae al Joker como el de Jack Nicholson, que tiene una escopeta gigante, o a la Catwoman de Michelle Pfeiffer, o incluso al Pingüino de Danny DeVito, que
tiene un pingüinito, que tiene un patito para ir por la calle, no, se trae al pingüino de Colin Farrell, se trae a... No se trae un Bane, que igual no estuvo bueno el Bane de Batman y Robin, pero no se trae un Bane filósofo de Dark Knight Rises. Y así puedo decir con un millón de ejemplos, de cómo se han traído los personajes de Batman a lo largo del tiempo. Y con algunos cuesta un poco más, porque esa sensación de personaje loco y demás, bueno, como que no encaja mucho en la realidad que se trata de plantear. Un personaje como Poison Ivy, con las plantas y demás, es como, ¿dónde lo metes dentro del realismo de Nolan? O Ben Affleck no tuvo película propia y no tuvo tanto desarrollo de personajes propios, o en lo que está planteando hoy por hoy Matt Reeves con The Batman, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también el personaje quedó encapsulado en esa época. Es así. Por eso cuando hablamos de regreso de los personajes, bueno, cuando han regresado con un tono totalmente distinto. O sea, el Joker Jack Nicholson no tiene nada que ver ni con el de Heath Ledger, ni con el de Jared Leto, pero para nada. Entonces, creo que en ese sentido son cuestiones de época. Los personajes se representaban de una manera y, bueno, quedaba. Sobre todo para el tono, además, que quería imprimir Schumacher, pero incluso el de Tim Burton, que no tiene nada que ver con tipo Batman 89, no tiene nada que ver con Batman y Robin en los tonos, y sin embargo era un personaje más de gracia o de otra cuestión el Joker Jack Nicholson. Entonces, bueno, creo que también es una cuestión de época y por eso también Poison Ivy quedó en ese sentido ahí. Me parece que quizás con más protagonismo hubiese sido mucho mejor. Quizás incluso con una junta con Freeze que sea más concreta o también quizás con más participación, con más importancia. Queda muy diluida, ¿no? Y es como que la escena final en la que, bueno, el beso, que no era beso, y qué sé yo, bueno, es como que deja al personaje que tiene tantos poderes en un beso nada más. Y es una lástima, porque podía dar mucho más, realmente, ¿no? Pero bueno, siento un poco eso, creo que lamentablemente pasa un poco por ahí, que bueno, los personajes en una época eran de una manera y hoy son de otra, y por eso yo creo que no va a volver esta versión de Batman, por lo menos en este tiempo. Así como quizás algunos creían en los 80s que después o ya en los 90s que después de Batman y Returns no iba a venir una nueva versión de Batman graciosa y llegaron Batman Forever, sobre todo Batman y Robin. Hoy lo veo muy complicado. Veo muy complicado que el público vuelva a abrazar al Batman de gracia, como hacía con Adam West. Es como que quedó ahí y nada más. Entonces es como que realmente no estaría mal volver a explorarlo, aunque sea en una serie. Pero bueno, hoy es lo que se dicta y bueno, creo que en ese sentido Uma Thurman creo que es una actriz que podía dar mucho más, pero no por ella, ¿eh? No creo que se entienda como es mérito de ella. Digo que le podrían haber dado más al personaje, que Uma lo iba a poder hacer bien y transformarla con más épica, ¿no? Siento que los villanos de esta película quedan un poquito diluidos, como que no terminan de ser tan imponentes como otros, no terminan de ser del todo icónicos, aunque el camino estaba para eso, no terminan de ser lo grandilocuentes o lo del todo memorables, lamentablemente, por una asociación de cuestiones, ya hemos repasado, pero se podía llegar a explorar algo más, podía llegar a haber algún punto en el que Poison Ivy sea más importante y demás, si las bases estaban y tenías una actriz impresionante. Pero bueno, cuestiones y demás, yo siempre lo digo igual, a Joel Schumacher lo quiero mucho, me parece que fue un tipo muy, pero muy importante para Batman, y al que respeto muchísimo porque fue una persona que la verdad hizo mucho por el cine y que siempre trató con mucho respeto al personaje y que incluso respetó mucho a los fans, que pidió disculpas cuando salió mal lo de Batman y Robin. La verdad que fue un tipazo, Joel. Se lo extraña, un tipo que realmente hizo mucho por Batman y que puso su visión y es muy valorable. Yo, más allá de las críticas que yo le hago, sobre todo más a Batman y Robin que a Forever, son dos películas que igual la verdad que les tengo aprecio, las quiero mucho, son películas lindas. Y entiendo por el lado en el que quería ir, quizás no terminó de salir, pero
se entiende el camino que se quiso tomar, porque era el camino que también Warner dijo, bueno, ahora vamos por lo más familiar, y bueno, se entiende perfectamente, pero bueno, Joel hizo bastante, y eso es para valorar. Gracias por haber estado al otro lado, nos estaremos escuchando el miércoles con el podcast de Alicia Silverstone. Quizás, no sé si vamos a hacer un podcast del Bane de Batman y Robin. No es nada en contra de Bane, ni del actor, ni nada, pero lo que pasa es que tampoco hay mucho para analizar. Es un personaje que aparece muy poquito y que casi su única línea podemos decir que es Bane, a lo loco. Entonces creo que no hay mucho más para comentar de Bane en la película. Por más que lo quiera... no, la verdad que es medio complicado quizás, ¿no? Y nos quedemos quizás con ese acierto. Sí, igual vamos a hablar de otros personajes de esta saga, de Alfred. Seguiremos claramente hasta cubrir a todos. Gracias por haber estado. Nos estaremos viendo. Que estén bien. Chau, chau.